Se armó con herramientas y antorchas para intentar enfrentarse al mal, pero los niños se interpusieron en su camino. Sus cuerpos se movían con velocidad sobrenatural y sus voces resonaban en la mente de quienes los miraban, llenándolos de terror. Esa Navidad, los aldeanos comprendieron que las abuelas no solo controlaban a los niños, sino que eran las guardianas de un mal que había vivido bajo la iglesia y el bosque por siglos. El verdadero terror no era la desaparición de los niños, era que el pueblo entero estaba atrapado en su ritual. Sangre bajo la nieve. El mal no se limitaba a la iglesia, se extendía por todo el pueblo, infiltrándose en las casas, el bosque y las calles nevadas. Las sombras se movían con voluntad propia, y cada respiración de aire llevaba un susurro que prometía dolor. Doña Eulalia y las otras abuelas regresaron a la iglesia con los niños. Sus manos sostenían dagas y libros antiguos. Cada símbolo del altar brillaba con luz roja y la piedra parecía sangrar. La abuela líder recitaba con voz firme, invocando fuerzas que habían sido selladas siglos atrás. Los aldeanos intentaron escapar, pero los niños aparecieron en cada calle, moviéndose con velocidad sobrenatural. Sus manos estaban manchadas de un líquido oscuro y sus ojos brillaban con un fuego que parecía devorar la voluntad. El bosque circundante comenzó a arrastrarse hacia la iglesia y el pueblo. Árboles gigantes se movían como bestias, sus raíces levantando nieve y tierra, atrapando todo a su paso. Los susurros de los desaparecidos se mezclaban con los aullidos del viento, formando un coro que ningún ser humano podía soportar. Dentro de la iglesia, la abuela líder levantó a un niño sobre el altar. Susurros llenaron la habitación, resonando en la cabeza de todos. La sangre del niño caía lentamente sobre los símbolos, activando un ritual que nadie podía comprender. La energía que se liberaba no era humana, hacía que el aire vibrara y que las paredes parecieran retorcerse de placer. Fuera de la iglesia, los aldeanos intentaban huir, pero la nieve los atrapaba. Cada paso se convertía en un esfuerzo titánico. Las sombras les arrancaban la fuerza de las piernas. Bajo la iglesia, algo antiguo despertó. La piedra se abrió como si fuera carne y una figura enorme y deformada emergió. Sus ojos brillaban con un fuego rojo y sus garras rompían los cimientos. Los aldeanos y los niños se enfrentaron a la criatura. La batalla era inútil. La oscuridad los devoraba lentamente. La sangre mezclada con la nieve formaba ríos que serpenteaban entre las casas, y los gritos mudos se multiplicaban. Todo indicaba que nadie saldría vivo y que la Navidad sería recordada como la noche en que la humanidad encontró su verdadero terror. Las abuelas del abismo. En la casa más antigua del pueblo, las abuelas se reunieron en círculo. Cada una tenía un objeto que irradiaba energía negra: dagas, amuletos y libros escritos con sangre. Las paredes parecían palpitar con un latido propio, y las sombras en el techo danzaban como si fueran entidades conscientes. Lo que nadie sabía es que cada abuela era una pieza de un antiguo pacto, y juntas controlaban fuerzas que excedían la comprensión humana. Las abuelas no buscaban venganza ni protección. Buscaban alimentar al antiguo que dormía bajo la iglesia. Cada niño era un canal, cada sacrificio una ofrenda que fortalecía la fuerza que había sido sellada siglos atrás. Sus rostros reflejaban satisfacción y locura,
Sus manos, control absoluto sobre la vida y la muerte. Los niños comenzaron a cambiar. Sus cuerpos se contorsionaban de manera antinatural y sus voces se mezclaban con ecos de las almas atrapadas. Caminaban por el pueblo arrastrando la oscuridad consigo, y los aldeanos comprendieron que ya no eran humanos, eran heraldos del abismo. Un grupo de aldeanos intentó enfrentarse a las abuelas y los niños. Con antorchas y armas improvisadas entraron a la iglesia, pero fueron inmediatamente rodeados por figuras oscuras que emergían de las paredes. La resistencia terminó en segundos. El terror era tan absoluto que sus cuerpos se congelaron en posiciones imposibles, como esculturas de horror viviente. El bosque comenzó a arrastrarse hacia la iglesia y el pueblo. Árboles retorcidos se extendían como garras, cubriendo calles y casas. Desde la espesura surgían sombras deformes que perseguían a quienes intentaban escapar. La nieve se tiñó de rojo y negro, mezclando sangre y ceniza, y los gritos silenciosos resonaban en cada rincón. Dentro de la iglesia, el altar creció en tamaño y fuerza, absorbiendo luz y materia a su alrededor. Las abuelas y los niños se movían alrededor de él como si fueran parte de la misma entidad. Todo el pueblo estaba siendo devorado lentamente por esa fuerza que nadie podía detener. Doña Eulalia levantó al último niño vivo sobre el altar. La sangre comenzó a fluir, mezclándose con la nieve y el fuego negro. Las voces de los desaparecidos se unieron en un solo grito que retumbó en todo el pueblo. La fuerza antigua despertó completamente y nadie pudo mirar sin perder la cordura. El ritual estaba completo. La Navidad se convirtió en un festival de terror y sangre. Cuando terminó el ritual, la nieve volvió a caer, pero ya nada era puro. La oscuridad se había asentado en cada casa, en cada calle y en cada corazón. El clímax de la noche. La iglesia vibraba con un poder que parecía arrancado de la tierra misma. Cada campanada producía ondas de oscuridad que rompían ventanas y hacía que la nieve sangrara en el exterior. Las abuelas giraban en torno al altar, sus cánticos mezclándose con los aullidos de los niños transformados. La luz de las velas era absorbida por un vacío negro que emanaba de la piedra central. La nieve de las calles se transformó en ríos de sangre que serpenteaban entre casas, arrastrando cadáveres congelados y restos de animales. Los aldeanos que intentaban huir eran atrapados por las corrientes, arrastrados hacia el altar como si la tierra misma los reclamara. Los niños ya no eran niños, sus cuerpos se estiraban y torcían de formas imposibles. Sus ojos irradiaban un fuego rojo y sus manos parecían absorber la luz a su alrededor. Cada movimiento era un acto de terror puro. Arrastraban a los adultos y los convertían en sombras, dejando tras de sí un rastro de oscuridad que se expandía rápidamente. El bosque finalmente avanzó sobre las casas, con árboles que se retorcían y raíces que se abrían como bocas hambrientas. Las figuras oscuras que lo habitaban surgían entre la nieve y arrastraban a quienes intentaban escapar. La frontera entre la aldea y el bosque desapareció. Todo estaba destinado a ser engullido por la fuerza antigua que había sido invocada bajo la iglesia. Doña Eulalia y las demás abuelas permanecían firmes junto al altar. Sus cánticos alcanzaban un crescendo que sacudía los cimientos del mundo. Sus cuerpos parecían fusionarse con el altar y con la energía oscura que emanaba. No eran humanas, eran conductos del antiguo y su poder ahora era absoluto, imparable y aterrador. Las casas se doblaban, las calles se deformaban y el cielo se tornó rojo y negro. La nieve y la sangre se mezclaban en patrones imposibles y las sombras comenzaban a tener vida propia.
La realidad colapsaba lentamente, y quienes miraban no podían distinguir lo que era real de lo que era invención del antiguo poder que dominaba el pueblo. Un pequeño grupo de aldeanos logró esconderse en una casa semidestruida observando la masacre. Sus cuerpos temblaban de terror y sus corazones latían al ritmo de los gritos que llegaban desde todos los rincones. Sabían que salir era una sentencia de muerte, pero permanecer allí también podía serlo. En el campanario, la campana sonó por última vez. Cada golpe resonó en el aire mezclado con susurros y gritos. La fuerza antigua rugió y la oscuridad se condensó en un vórtice sobre la iglesia, absorbiendo todo a su alrededor. La Navidad se convirtió en un infierno interminable, y nadie que escuchara ese sonido olvidaría jamás lo que había presenciado. La Navidad eterna. Cuando la oscuridad devoró cada rincón del pueblo, la pregunta final surgió: ¿había algún sobreviviente o la Navidad estaba destinada a ser un infierno eterno? El cielo se volvió rojo y negro, mientras la nieve y la sangre se arremolinaban formando ciclones imposibles. La iglesia se iluminaba desde dentro con un fuego negro, y un rugido profundo hizo temblar cada edificio del pueblo. Todo parecía a punto de colapsar, pero al mismo tiempo, una calma escalofriante cubrió la aldea. Era el silencio antes del final definitivo. Los niños y las abuelas se alinearon frente al altar, formando un círculo perfecto. Sus ojos brillaban con luz roja, y un aura oscura emanaba de ellos, distorsionando la realidad a su alrededor. Eran los heraldos del antiguo poder, y cualquier intento de resistencia se disolvía ante su presencia. Desde debajo de la iglesia, la fuerza ancestral emergió por completo. Su forma era indescriptible, una amalgama de sombras, ojos brillantes y extremidades imposibles que se extendían hasta el bosque y el cielo. Su rugido llenó el aire y la realidad se fragmentó, dejando solo miedo puro. La Navidad, tal como se conocía, había terminado para siempre. Un grupo de sobrevivientes se escondió en el sótano de la iglesia. Miraban aterrados mientras el mundo a su alrededor se desintegraba. Intentaron luchar, gritar, huir. Todo fue inútil. Las sombras los alcanzaron y la sensación de ser devorados por la oscuridad se convirtió en su realidad permanente. Las casas, la nieve, los árboles y la iglesia misma fueron absorbidos por un vórtice de oscuridad. La sangre y la ceniza se mezclaron en un mar que lo cubrió todo. El cielo parecía llorar fuego negro y rojo. Cada rincón del pueblo estaba consumido por la fuerza antigua, dejando atrás un silencio absoluto, roto solo por los ecos de gritos lejanos. El pueblo desapareció del mundo. Lo que quedó fue un recuerdo distorsionado, una pesadilla que se reactivaba cada año. Las abuelas y los niños eran inmortales, los heraldos del antiguo poder. Cada Navidad, la fuerza regresaba, buscando nuevas almas para alimentar su hambre infinita. La Navidad nunca volvería a ser luz, sería eternamente oscura y sangrienta. Los ecos de gritos y campanas resonaron en la memoria de quienes nunca vivieron allí, marcando cada Navidad con un susurro de terror. Nadie podía olvidar, y nadie podía salvar a los que serían arrastrados por el ciclo. La historia del pueblo maldito se convirtió en leyenda, pero cada leyenda era real, y cada Navidad el miedo renacía. El pueblo desapareció. Los niños y las abuelas se convirtieron en heraldos eternos del antiguo poder, y la Navidad dejó de ser una celebración para convertirse en un ciclo de horror infinito. Quien escuchara esta historia sentiría el frío de la nieve manchada de sangre, y sabría que, alguna vez, hubo un lugar donde la Navidad murió y jamás volvió.